11:42, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. En esta parte va a estar con nosotros Mario Pacheco, periodista y analista internacional. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias, Nelmar. Y para mí siempre perdón, Trina, es un placer encontrarme aquí de nuevo contigo. Mario, hemos visto lo que ha sido estos ya 2 días del Papa León XIV a Turquía. Qué importante ha sido esta elección, ¿no?, de Turquía y Líbano, digamos, en medio de toda la tensión que se vive actualmente en Medio Oriente, pero también siendo Turquía o teniendo un papel tan importante en la diplomacia, en la geopolítica. ¿Por qué ha llegado a estos países? Por supuesto, se espera que en los próximos días llegue a Líbano, entendiendo también de mayorías musulmanas, por ejemplo. Sí, correcto, pero lo primero que hay que entender es las características del Papa León XIV, que, bueno, básicamente descrito como un hombre, pues, muy racional, lógico, además agustino y matemático. Es decir, esas características lo hace que piense y actúe estratégicamente. Hay que recordar que en principio el Papa, al menos en su emoción, había manifestado que quería visitar Perú, en todo caso, Latinoamérica. Todos pensamos que iba a ir a Latinoamérica, pero este golpe de timón en su primer viaje internacional, pues marca un parteaguas de la estrategia que está buscando en la parte eclesiástica del Vaticano. Hay que recordar que Turquía es un actor clave para gestionar acciones en Europa, Asia y Medio Oriente. Y es precisamente ahí donde el Vaticano necesita una interlocución, por ejemplo, con Ankara por motivos fundamentales y por la protección que hay que darle también a las comunidades cristianas en algunos países como Siria, que es el segundo punto donde el Papa va a visitar también, que tiene una comunidad importante. También sigue un poco el ejemplo del Papa Francisco y lo que venía trabajando sus antecesores en torno de acercar su relación con las iglesias ortodoxas. Hay que recordar que también se va a reunir con un dirigente ortodoxo de Bartolo, que es de las iglesias más importantes de la región. Y creo que también el último eslabón de esto, Trina, es que el Papa quiere, a través de Erdogan, poder influir para poder lograr la paz en Ucrania, porque acordémonos que hay una buena relación entre Erdogan, que es el presidente de Turquía, con Ucrania y también con Siria, que pueden influir a pacificar todo el tema del área en ese contexto. Y si no me equivoco, Mario, también en León ha dispuesto el Vaticano para hacer sede de estas negociaciones. Pero por cierto, Erdogan también aprovechó la oportunidad para denunciar ante el sumo pontífice los ataques israelíes a iglesias católicas en Gaza. Sí, pero hay que recordar que el Papa ha sido bastante sutil en pronunciarse sobre algunos de estos hechos. Por ejemplo, ha sido muy mesurado para referirse al tema de Israel y todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero obviamente sí se ha sido muy puntual y quizás más enérgico de lo que fue Francisco a la hora de denunciar ciertos hechos específicos, como por ejemplo esto, la persecución de la Iglesia Católica en estos países más de corte islámico. Y ahí es importante la relación que pueda tener el Papa León XIV con dirigentes de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, el patriarca ecuménico Bartolomé, que es un líder simbólico del mundo ortodoxo de toda la región, y cómo esto puede influir para bajar un poco la presión de violencia que hay sobre las comunidades católicas e incluso iglesias ortodoxas que si bien no son católicas per se, reconocen al Papa como una autoridad superior. Pero va más allá el asunto. Yo creo que el Papa León está empezando a moverse en el cuadro geopolítico y va a intentar, a su manera y con el poder que le otorga la influencia de la Iglesia Católica, pues poder inferir en algunos conflictos mundiales y volverse un actor más protagónico, porque actualmente el Papa León XIV ha sido, como dije, muy mesurado y ha estado todavía mucho tiempo en reordenar el Vaticano, y ahora creo que este primer paso nos muestra claramente la línea que va a tener hoy León XIV a la hora de mover la estructura y el tablero geopolítico del mundo. O sea, Mario, podríamos estar hablando que este ha sido un viaje o podríamos estar viendo un papa un poco más político que católico. Yo creo que es un
papa a la vieja ultranza, es decir, un papa que también sabe jugar al tema político. Obviamente no deja de ser el principal líder de la Iglesia Católica y su influencia en el mundo es importante, pero como dije, creo que todos esperábamos más una visita o bien a Estados Unidos, su tierra natal, o bien al Perú, donde estuvo él trabajando por mucho tiempo, habla muy bien español, y eso era lo que esperábamos de León XIV. Creo que este golpe de timón se da precisamente para poder influir fuertemente sobre la región asiática y los países musulmanes y poder lograr un acercamiento que pueda permitir que la opinión de la Iglesia Católica también sea escuchada a nivel mundial y que también pueda funcionar como un intermediador o un interlocutor. Por eso que Erdogan, pese a que Erdogan, pues ya sabemos la carrera de Erdogan, y ha tenido críticas incluso para sus ataques a la región y en su propio país, puede servir a la Iglesia Católica como un interlocutor. Y hay que recordar también de que se celebra el Concilio de Nicea coincidentemente en estas fechas, más de 325 años atrás, ahí se celebró un concilio donde se definieron varias estructuras de la Iglesia Católica o las creencias de la Iglesia Católica. Y esto ha venido también a ser no solo un acto simbólico político, sino un acto simbólico religioso y meramente católico, Trina. Ahora, Mario, mencionabas que un posible viaje, que era el que por supuesto se esperaba, podría ser quizás Perú, pero ¿por qué no, por ejemplo, un Estados Unidos, entendiendo que es el primer papa estadounidense, por supuesto también peruano, pero hemos visto además, digamos, las contraposiciones entre el papa con la postura, por ejemplo, de Donald Trump a nivel migratorio, entendiendo además que Turquía y Líbano son grandes receptores de migrantes, esto por conflictos, por ejemplo, en Turquía muchos sirios, en el caso de Líbano también sirios, pero ahora también en palestinos. Y qué bueno que mencionas eso porque Turquía principalmente controla las rutas migratorias de la región. Además tiene una relevancia en temas energéticos y militares y por eso es importante que el Papa llegue ahí y tenga ese acercamiento precisamente con el gobierno turco. Creo que todos esperamos que el próximo viaje del Papa ya sea para Estados Unidos o para Perú. Si tú me preguntas a mí exactamente, yo creo que el Papa va a tener que hacer un viaje a Perú primero antes de ir a Estados Unidos. Aunque la relación con Trump no es muy clara, no sabemos si bien hay unas críticas, pero también el presidente Trump, a pesar de que ya conocemos el estilo del presidente Trump, no ha lanzado ataques contra el Papa ni contra el Vaticano, creo que va a llegar un punto donde se van a tener que sentar incluso Trump va a tener que recibir a la mayor autoridad católica en un país que también hay que decirlo, hay un crecimiento continuo del catolicismo en los Estados Unidos, pese que ahí pues son otro tipo de denominaciones religiosas las que han manejado y gobiernan, digamos, toda la estructura. Pero sin embargo, la base católica ha crecido en los Estados Unidos y por eso es importante y simbólico que este Papa sea estadounidense. Yo creo que en los próximos meses o el próximo año, el Papa al menos hará una visita no solo a Perú, en Latinoamérica, creería yo que es la segunda visita, aparte de la que va por la tercera, porque va a ir a Siria ahora. Pero creo que será necesaria una reunión con el presidente Trump el próximo año antes de que el presidente Trump también tenga que someterse a la elección de medio término y digo que tengan que someterse porque ahí se van a elegir un tercio de ambas cámaras del Senado y de la Cámara de Representantes que podría representar o algo a favor o algo en contra del presidente Trump. Esto creo que es lo que va a pasar, Trina, en los próximos meses. Y quién quita que el crecimiento del catolicismo en Estados Unidos sea por la comunidad latinoamericana, quizás que es la más grande de la región. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a la orden. Muchísimas gracias, Trina. Un gusto. Mario Pacheco, periodista y analista internacional. Son las 11:51 minutos. Hacemos una nueva pausa. Ya regresamos con más. @internacionales_.